Ok, buenos días. Hoy vamos a dar el tema 1 de la unidad 1 del programa educativo de la Universidad Conductor, que corresponde al derecho de obligaciones. El primer tema, los primeros puntos del primer tema son las obligaciones en Roma, las obligaciones en Venezuela, los elementos subjetivos, elementos objetivos, el vínculo jurídico, las fuentes contractual, la fuente extracontractual, el cumplimiento voluntario y el incumplimiento involuntario. Primeramente vamos con las obligaciones. Obligaciones deriva del latín obligatio, que significa unir, atar, amarrar, sostener a una persona o a alguien. Entonces podemos hablar que la obligación significa obligatio, que en conjunto se denomina obligación, lo que en Roma se denominaba obligación, que en términos de castellano significa amarrar, constreñir, unir, atar. Ahora, ¿qué es lo que se va a amarrar, a constreñir, a unir o atar? Las personas con un fin. Las personas que tienen un fin en común y desean satisfacer una necesidad por medio de la obligación. En el derecho romano, el concepto de obligación, más allá de que la obligación pueda ser la ligarme que hay de una persona con otra, donde una denominada acreedor se va a sujetar con otra denominada deudor, a que el deudor va a ejercer en favor del acreedor una conducta que es la esperada por las partes, o que puede no ser esperada por las partes, y eso se va a ver en lo contractual y en lo extracontractual. Los romanos establecían, ya hablando de la obligación en Roma, que obligatio es el jurisdictum con necessitate lastimum solvente el rey, nostra civitas, que en el derecho romano significaba la obligación es la necesidad que nos constriñe, o es el constreñimiento que nos obliga a hacer algo por algo. La obligación es la necesidad, obligación es jurisdictum, es el vínculo jurídico que nos constriñe la necesidad de hacer algo por algo. Y ese hacer algo por ese alguien ha sido previamente acordado por las partes, en principio. De manera que en Roma la obligación consistía en hacer algo por alguien, que ese algo ya estaba pactado por ese alguien. Y que en un día, en un momento, en una hora esperada, las partes decidían cumplir. En este caso, el deudor debía cumplir con la obligación. En Venezuela no hay, el Código Civil no establece en ninguna parte que es la obligación. Sin embargo, sabemos que la obligación en el derecho romano, en el derecho venezolano, en nuestro Código Civil, está en el artículo 1133 del Código Civil. En 1133 establece que el contrato es un vínculo que ha sido creado por dos o más personas y que tiene como fin crear, arreglar, modificar o extinguir un vínculo jurídico de la parte. El contrato es la unión de voluntades de dos o más personas para crear en ellas un vínculo jurídico. En nuestro derecho venezolano no aparece en ninguna parte la obligación de esto. Sencillamente aparece el contrato como obligación contractual y el hecho ilícito como obligación extracontractual, enmarcado en 1185. En 1185 establece que con intención o sin ello no hacer un daño a otro, está obligado a repararlo. Igual reparación debe la persona que abusa del derecho y que en el ejercicio de su poder se excede y causa un daño a otra persona. En Venezuela la obligación, al igual que en Roma, es el ligamen que hay de una persona, entre una persona con otra, o de una, se obliga a hacer algo por otra, o donde ambas se obligan una a hacer por otra. Por ejemplo, la compraventa. En 1474, el Código Civil establece lo que es la compraventa. Establece que la compraventa es un contrato por el cual el comprador se obliga a entregar la cosa y el vendedor a pagar el precio. En este caso estamos hablando de una obligación bilateral. Porque las dos partes están obligadas a algo, que más adelante se verá cuando se hable de los contratos. Por ahora lo que me interesa saber es que la obligación es la institución jurídica adquirida por las partes en la cual una persona se obliga a hacer algo por otra persona. Y que ese algo puede ser previamente pactado o puede haber nacido de un hecho o circunstancia que lo ha colocado desde un punto de vista jurídico en una responsabilidad que cumplir. De esa forma pasamos a los elementos. Los elementos de la obligación son en principio tres. Primero tenemos el elemento subjetivo que está compuesto por los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos?
el acreedor, que es el dueño del capital, o el accipient, como denominaba la teoría en latín, el acreedor es el accipient, y el deudor, que es la persona que tiene que cumplir, es la persona que se ha denominado el solvens. Accipient y solvens es igual que establecer acreedor y deudor, o dicho en términos alemanes, debitor, que era la persona que era la que debía, y creditor, que era la persona dueña del capital. De manera que los elementos subjetivos están compuestos por el creditor, debitor, acreedor, deudor o accipient solvens. Son las personas que conforman la relación obligatoria. Sin embargo, pudiera haber un tercer sujeto, que es lo que nosotros conocemos en los términos de la práctica como un fiador. En el derecho civil se conoce como el deudor subsidiario. El deudor subsidiario es la persona que va a garantizar la obligación del deudor original. Sin embargo, en principio las obligaciones están compuestas por dos personas, un acreedor y un deudor. Entonces colocamos acreedor y deudor. El acreedor es el dueño del capital. El deudor es el obligado a cumplir. ¿Qué va a hacer el deudor? El deudor va a ejercer una conducta en favor del acreedor que vista como pago va a extinguir la obligación. Fulano de tal, Pedro Pérez, se obligó frente a Luis a pagarle una cantidad de dinero bien determinado. El hecho de pagar esa cantidad de dinero es la conducta que el acreedor está esperando para que se extinga la obligación. De manera que el elemento subjetivo de la obligación está compuesto por los sujetos, acreedor, deudor y pudiera ser un deudor subsidiario. El segundo elemento es el elemento objetivo de la obligación, que va a ir compuesto por el objeto o por la prestación que formó la obligación. El objeto de la obligación en nuestro Código Civil está enmarcado en el artículo 1155 del Código Civil, donde establece que para que una obligación sea válida, el objeto debe ser posible, determinado o determinable. Posible significa que debe haber la posibilidad de comerciar o de negociar con ese objeto. Por ejemplo, voy a vender un teléfono, voy a comprar un teléfono. No puedo vender la luna, no puedo comprar el océano Atlántico, no puedo comprar el Mediterráneo, porque no es posible. Jurídicamente no es posible comprar, primero porque forman parte de la comunidad universal, que es una propiedad común, pero pertenece a todos, y segundo, si yo compro algo, lo mínimo que quiero es tener acceso directo a ese bien, como hago yo para traerme la luna, traerme el Mediterráneo, traerme los años el océano a mi casa, no puedo. No hay la posibilidad de comerciar con ese objeto. Segundo, que sea determinado o que sea determinable. Esto implica que la determinación va a ir dirigida por el valor del objeto. Si yo comercio con un objeto, ese objeto debe tener un valor. Yo vendo mi teléfono, aquí está, el teléfono lo vendo en 10.000 bolívares. ¿Cuál es la determinación? 10.000 bolívares es la determinación. Entonces ya sabemos que el objeto está determinado y que la obligación es líquida, entendiendo que el líquido es el conocimiento del valor del bien. Si yo digo, vendo mi teléfono, pero no sé cuánto lo vendo, estamos hablando de un objeto que no está determinado, pero como forma parte del comercio, es determinable. En ese sentido, yo solicito a un tribunal determinar el objeto que constituye la obligación. ¿Cómo lo solicito? Me dirijo al tribunal y le solicito al tribunal una experticia de peritaje que vaya dirigida a determinar el valor del objeto. Y el tribunal me va a acordar el experto y me va a hacer el peritaje. Si el valor del peritaje es el perito, magnífico. Pero si el valor del peritaje no es el perito, yo nombro un perito, la otra parte nombra otro perito y finalmente pues nombra otro perito. Y de los tres peritos que se nombran, que son los tres expertos, va a resultar un resultado. Y ese resultado es el que normalmente la persona toma. Y el otro elemento, el otro concepto que puede derivar del objeto es que la causa debe ser lícita. La causa del contrato debe ser lícita. 1157 del Código Civil, si mal no recuerdo, establece que la causa debe ser lícita, y eso significa que la causa por la cual yo me obligué, por la causa del contrato, no puede estar fuera de la norma, no puede ser contraria a la moral y no puede ser contraria a las buenas costumbres. Porque si es contraria a la moral, a las buenas costumbres y al derecho venezolano, la causa es ilícita. Y si es ilícita, el contrato es nulo o la obligación es nula. Y allí pasamos a la fuente. La terminología de la palabra deriva del latín pontis. Pontis significa fuente. Y otros autores lo denominan, como Maduro lo llama, pons.
ellos establecen que la fuente es el sitio donde brota agua, o es un sitio donde brota algo. Eso pudiera ser desde un punto de vista referencial. Pero desde un punto de vista literal, fuente es el hecho o las circunstancias que dan nacimiento a una obligación. Son todos esos hechos o esas circunstancias que dan nacimiento a una obligación. En el derecho romano, la fuente del derecho romano era el delito, primeramente colocada en el delito, el contrato, la gestión de negocio y el pago del interés. Luego, cuando viene el nuevo Código Civil de 1902, se establece el derecho francés, se establece que la fuente de la obligación era el delito o de los contratos. Era el delito, los contratos, el cuasi-delito, el cuasi-contrato, el pago del indebido, el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocio. Y por allá el abuso de derecho. En Venezuela las fuentes de los contratos se dividen en dos, fuentes contractuales y fuentes extracontractuales. Las contractuales son todas aquellas que derivan de un pacto o de un contrato. ¿Qué es el contrato? El 133 establece que el contrato es la convención de dos o más personas para crear, arreglar, modificar o extinguir el vínculo jurídico de la parte. Aunque la doctrina establezca que el concepto de ley de ahora está errado, porque el contrato no va dirigido a crear, modificar, extinguir un vínculo jurídico, sino que va dirigido a satisfacer una necesidad. Otras personas contratan para satisfacer una necesidad. La persona no contrata para crear un vínculo jurídico. ¿Quién aquí sabía que cada quien me montó en un bus crea un vínculo jurídico con el chofer? Nadie. O a lo mejor pocos, como estudiante de derecho normalmente lo sabe eso, pero el común de la sociedad no lo sabe. Se monta en el bus que quiere ir a la universidad, al trabajo, a la casa, al parque, al centro de educación, al centro comercial, y lo mínimo que quiere es crear un vínculo jurídico. Entonces el contrato va dirigido más a satisfacer una necesidad. ¿Cuál necesidad? De distraerme, de ver una película, de llegar a mi casa, de llegar al trabajo, de llegar a la universidad, de ir a un sitio especial, de divertirme, de contratar una banda musical, porque quiero escuchar una música, en fin. Entonces, el contrato, el fin es satisfacer una necesidad. En Venezuela las fuentes son dos, contractual y extracontractual. La contractual la tenemos en el 1133, que es el Código Civil, que expone los contratos, teniendo en cuenta que el contrato es la convención de dos o más personas para crear un vínculo jurídico. Tenemos que pensar que todas esas convenciones, todo lo que se denomine convención, pudieron denominar contrato. Contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de préstamo, contrato de depósito, contrato de prenda, contrato de comodato. La pregunta, son contratos porque las partes pactan algo. En la donación yo pacto regalarle el bien a la persona, al donatario. En la compraventa yo pacto venderle el bien al comprador. En el comodato yo pacto como atar el bien al comodatario. En el arrendamiento yo pacto arrendarle el bien al arrendatario. Todos esos son contratos. Son contratos porque yo coloco mi consentimiento o mi voluntad para que eso se dé. ¿Por qué mi voluntad? Porque el contrato es la suma de los consentimientos. Voluntad del acreedor. Voluntad del acreedor. Más la voluntad del deudor igual consentimiento contractual. Esa es la fórmula del contrato. La voluntad de una persona más la voluntad de otra, que se van a unir jurídicamente, forma lo que se denomina el consentimiento contractual en los contratos. Entonces la fuente en Venezuela de las obligaciones puede ser la contractual, cuando yo decido contratar algo por ejemplo. Pero también hay una fuente extracontractual. Si recordamos que el concepto establece, son todos esos hechos o circunstancias que visto desde un punto de vista jurídico van a generar una obligación para las partes, que ese concepto es nosotros vamos a olvidarlo. Entonces pensamos que la obligación extracontractual es esa situación en la que yo pudiera generarle un daño a alguien y estaría obligado a repararlo, pero yo no lo practico. Por ejemplo, voy conduciendo en un vehículo y sin querer me llevo otro vehículo por delante. Yo llamé al dueño del vehículo y dije, mira, mañana vamos a tocar esta parte, párame ese vehículo ahí que yo me lo voy a llevar por delante. Si lo hubiese llamado, nunca hubiese pactado algo así. Estoy dañando el patrimonio. Eso es una obligación extracontractual. Yo no iba dirigido a dañar el bien a nadie, yo no iba dirigido a llevarme a nadie por delante, no iba dirigido a obligarme a nadie, pero un hecho y una circunstancia dio bien a que yo generara un daño. Y ese daño se denomina hecho ilícito. Y ese es el que está en el 1185 del Código Civil. El que con intención o sin ella genera un daño a otro está obligado a repararlo. Si yo voy caminando por un centro comercial y sin querer parco una vidriera, yo estoy obligado a repararlo. Si yo voy en el vehículo y me llevo otro vehículo por delante, yo estoy obligado a repararlo. Si
Si yo tengo un perrito en mi casa y el perrito muerde a una persona, yo estoy obligado a comprar medicina a esa persona porque estoy cuidando un daño. No solamente los animales causan daño, las cosas causan daño. Y se denomina de los daños que causan las cosas en los animales. Por ahora lo que interesa es que la fuente es contractual si deriva del consentimiento de las partes, y puede ser esta contractual cuando las partes no tienen consentimiento para que se genere la obligación. Por ejemplo, una colisión de vehículos. Porque nadie pacta ir a tocar el vehículo a otra persona. Si lo pactara ya eso sería un daño a la propiedad y actuaría con intención, y aparte de pagar el daño creado, tiene que pagar el daño y perjuicio y el daño moral que genera la parte y su patrimonio. Finalmente viene el cumplimiento. El cumplimiento, se dice de cumplimiento que es la conducta esperada por el acreedor, donde el deudor espera con su hecho cumplir con la obligación. Y al cumplir la obligación, que esta se extinga. Si yo le debo 10.000 bolívares a Pedro Pérez, cuando yo voy y le pago a Pedro Pérez en el tiempo establecido, yo estoy cumpliendo. Y si cumple, se extinguió la obligación. Pero si Pedro Pérez tiene que estar atrás mío llamándome, mira Emilio, págame, Emilio, te voy a demandar, Emilio, págame. Yo no quiero pagar, de manera que mi cumplimiento no fue voluntario. En esa situación, el acreedor tiene el cumplimiento forzoso de mi contra y yo no voy a ver obligado a cumplir, porque voluntariamente no cumplí. Por ejemplo, si el cumplimiento es la conducta que puede hacer el deudor en favor del acreedor pagando la obligación debida y incluyendo la obligación, significa que el día 12 de marzo del 2015 yo le tengo que entregar a la prueba aquí el teléfono, y yo se lo vendí, y yo le digo, aquí está su teléfono. Yo cumplí, y como yo cumplí, se extinguió la obligación, y como se extinguió la obligación, ya él nada tiene que pedirme a mí, y ya yo nada tengo que entregar a él, ya le entregué lo que iba a entregar, ya él recibió lo que iba a recibir, y él se encontró jurídicamente y patrimonialmente satisfecho con el cumplimiento de la obligación. Ahora, si yo tengo que entregar el mismo teléfono a él y no se lo entrego, y él me demanda a mí para que yo se lo entregue, estamos hablando de un cumplimiento forzoso, porque él me va a obligar a mí a cumplir, porque él me dijo, profesor, ¿usted va a cumplir? Yo lo demando. ¿Qué va a demandar él? Si estamos hablando de un contrato, el incumplimiento contractual, porque yo me obligué a cumplir y no cumplí. Si fue un hecho ilícito, va a demandar la responsabilidad civil, incumplimiento de la responsabilidad civil, porque yo tenía que ser responsable y no lo fui. Entonces él me va a demandar. En el cumplimiento voluntario no solamente va a demandar el incumplimiento, va a demandar los daños y perjuicios, va a demandar los intereses moratorios, le va a solicitar al tribunal una experticia complementaria de acuerdo que vaya dirigida a establecer todo el daño que ocasionó desde el momento de la demanda hasta el momento de la sentencia. Eso es una demanda. Que una cantidad de 2.000 bolívares se puede transformar, si es de 2.000 bolívares, y a mí me demandan por 2.000 bolívares porque no quise pagar, esa demanda se puede transformar en 10.000 bolívares. Con todo el cambio de la unidad monetaria, el cambio de la economía de Venezuela, todos los cambios económicos que el país sufre, van a pegar al deudor que está cumpliendo forzosamente. Y sabemos que está cumpliendo forzosamente porque hubo que constreñirlo a cumplir, porque él lo cumple voluntariamente. Y eso va a generar un interés moratorio, que es lo que se denomina el deudor en mora. ¿Qué es el deudor en mora? La persona que sin encontrar justificación incumple con la obligación y él se encuentra en mora. Y esa mora genera un interés. ¿Qué es el interés? Es el recargo monetario económico que va colocado sobre la obligación y además del capital se le van a sumar los intereses. Y al momento de las partes pactar los intereses van a estipular cuál va a ser el porcentaje de ellos. Mientras que en el no voluntario, cuando yo me digo, si yo no cumplo, el tratamiento es diferente. Si yo cumplo, se pidió la obligación. Pagué, di la cantidad de dinero, entregué el objeto que tenía que entregar, fui canté si tenía que gastar, fui actué si tenía que actuar, di lo que tenía que dar, hice lo que tenía que hacer. Pero si yo no cumplo, se abre la otra puerta que es la forzosa. El aparato judicial a mí me demanda, yo contesto la demanda o me someto a la contestación de la demanda o al copio de entrega de la demanda, pruebo las pruebas, valoro las pruebas, doy la conclusión de las pruebas y finalmente la obligación. Mediaré una sentencia que fue la si se ganó o si se perdió, si adquirí o si no adquirí. De manera que el cumplimiento es voluntario cuando la persona normalmente cumple, se te da la confianza y es involuntario o forzoso cuando la persona no quiere cumplir y ha sido demandado a cumplir la obligación. Hasta aquí este el tema 1 de la unidad 1. Si alguien tiene una duda, puede preguntar.
Y si entendieron, ya acabó la clase.